Soy Ana López, periodista y exploradora. Y en esta temporada voy a investigar si la vida en nuestro planeta es fruto de la casualidad o de una mente inteligente que nos planificó. Comienza ahora Orígenes en la TV Nuevo Tiempo. Desde tiempos remotos, preguntas como ¿de dónde venimos? O cómo surgió la vida en la Tierra fueron hechas por diferentes sociedades. Y en la búsqueda por responder las llamadas incógnitas existenciales, diversas culturas elaboraron respuestas a través de la religión para esas preguntas racionales sobre nuestro origen. Fundamentada por científicos que declararon su fe en un Dios creador, la ciencia moderna rompió completamente con la filosofía cristiana sobre los orígenes y decidió explicar al mundo su propio método, influenciada por las investigaciones de Charles Darwin. Desde entonces es común la frase ciencia y religión no se mezclan. Pero si eso es verdad, ¿cómo tener la plena seguridad de que la ciencia excluye completamente la posibilidad de un creador? A través de investigaciones, percibí en el pasado que esa posibilidad jamás fue negada. Para Isaac Newton, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, el acto de hacer ciencia no parecía excluir la fe en un Dios creador. Pero ¿será que para ser un buen científico es necesario abandonar cualquier tipo de creencia? Eso es lo que vamos a descubrir en el programa de hoy. Para entender mejor ese debate sobre religión y ciencia, fui a conversar con un renombrado científico, el Dr. Marcos Eberlin. Y un día mi orientador en Estados Unidos me dijo, vamos a llamarla reacción de Eberlin. Y con esa quedó. Doctor en química, el Dr. Eberlin ganó titulares de los diarios cuando una reacción química recibió su nombre. La ciencia a veces tarda mucho en reconocer sus hechos, pero cuando ella reconoce que hiciste algo que merezca ser reconocido con tu nombre, yo me quedo contento. Además de ello, voy a investigar la relación entre ciencia y religión. Una mente humana, la mente de Dios, etc., no tendría ningún poder de explicación y podría ser utilizada como un fenómeno social, por ejemplo, pero ella no es en sí misma una explicación científica válida. Y ver cómo asuntos delicados de la ciencia son estudiados por científicos creacionistas. Muchas son las cosas que quiero descubrir en el programa de hoy y te invito para hacer lo mismo, ahora después de la pausa. En incontables culturas es posible observar construcciones, fiestas y ritos que demuestran que fueron influenciados por la búsqueda de algo o alguien. La creencia, o sea, la convicción por aquello en el que se cree, fue lo que condujo a la sociedad hasta el momento actual. Sin embargo, durante el surgimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII y de ideales filosóficos como el renacentismo y el iluminismo, la búsqueda de respuestas no iría más a través de la fe, y sí a través de pensamientos racionales, excluyendo de esta forma cualquier figura divina y teniendo solo como base aquello que se conoce como materialismo histórico. El materialismo histórico, digámoslo así, es una filosofía que afirma que todo lo que constituye el mundo tiene que ser material. Cualquier intento de explicar la realidad que no utilice términos materiales, que se refieran al mundo físico o sensible a los 5 sentidos, por ejemplo, no es, digamos, una explicación fundamental. El materialismo histórico, como explicación de fenómenos sociales e históricos, tuvo que seguir esa línea, pero también llegó con una rama científica que desembocó en el positivismo, que fue también un movimiento intelectual un poco posterior a Marx con Auguste Comte. En ese sentido, el positivismo tuvo un sesgo científico.
Auguste Comte decía que la historia humana puede ser dividida en tres grandes fases. La primera fase de la historia humana sería una fase teológica, desde donde las explicaciones de la historia humana y explicaciones científicas eran dadas en torno a la relación del hombre con Dios. La segunda fase sería una fase filosófica. Y la tercera fase, que también significaría un progreso desde el punto de vista de Comte, sería la fase positiva, donde las explicaciones científicas reinarían. Las explicaciones puramente materialistas reinarían. Términos puramente científicos, sin apelar a un agente inteligente, por ejemplo. Entonces, discusión no existe. A decir verdad, dejan de lado la otra parte de otras filosofías, que Dios y esa relación, y simplemente la rechazan. El materialismo puede hasta aceptar como discurso, pero no, digámoslo así, no tendría la misma autoridad de otras explicaciones que serían puramente materiales. Entonces, allí está la interrogante que vengo haciendo en todos los lugares que ya visité. Si la ciencia ya no considera la creencia y solamente aquello que puede ser comprobado de manera lógica, ¿cómo es que aún hoy existen científicos que defienden la existencia de una mente inteligente detrás de la vida? Y para hablar con un científico, me acompaña el doctor Marcos Eberlin. Él es coordinador del núcleo de investigación Mackenzie, Discovery Mackenzie. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿cómo conciliamos la cuestión religión y ciencia? ¿Es posible conciliar? Ana, son en realidad inseparables. Esas dos áreas son inseparables. Nuestra percepción de cómo el mundo fue creado, cómo fue hecho, que tenemos a través de la ciencia, sin duda tendrá fuertes implicaciones teológicas y filosóficas. Entonces son dos áreas inseparables y yo las concilio muy bien porque las evidencias que tengo a partir de la química, la bioquímica, de la vida, del estudio a través de los átomos y las moléculas muestran claramente que un ser de extrema inteligencia hizo el universo, creó la vida y los hizo listos. Lo más intrigante es que ese era un pensamiento común entre muchos científicos. No es por nada, Galileo Galilei, famoso astrónomo y matemático, escribió un texto que me llama la atención. Creo que la autoridad de las letras sagradas tenga solamente el objetivo de inspirar a los hombres, estando por encima de cualquier posibilidad de la mente humana. Es curiosa la historia de Galileo porque existe esa idea de que Galileo fue perseguido por la Iglesia Católica y todo, pero cuando vas a la fuente y ves que la persecución a Galileo no tuvo alguna motivación religiosa, era un debate científico como existe hoy. Y de la misma manera, como hoy también existen grupos de poder que tienen intereses fuera de la ciencia y que reprimen a los científicos, ese fue más o menos el caso de Galileo también. Cuando observamos las fuentes, vemos que hubo científicos cristianos a favor de Galileo y hubo científicos contra la idea de Galileo. Existieron teólogos cristianos contra Galileo y existieron teólogos cristianos a favor de Galileo. Entonces, eso fue parte del debate científico y nosotros necesitamos recurrir a las fuentes primarias para verificar la veracidad de ciertos mitos que son discutidos por allí, de que existe un conflicto entre ciencia y religión, que están en una pelea, cuando en realidad la historia no dice eso. Y parece que la fe y el modo de hacer ciencia entre esos científicos ecoa aún más hoy, como es el caso del doctor en química Marcos Eberlin. ¿Cuántos años viene trabajando con ciencia? Son décadas. Desde niño comencé a jugar con el juego pequeño químico. Todos nosotros somos pequeños científicos, ¿no? Un niño cuando nace ya comienza a investigar el mundo y a su alrededor. Y cuando entré en la química, eso solo fue un poco más detallado. Y estudiando un poco más a nivel atómico y molecular y percibiendo cosas que ya percibimos a nivel macroscópico aún más intensamente por la química.
Marcos Eberlin es un químico brasileño, científico, miembro de la Academia Brasileña de Ciencias. Recibió la Orden Nacional al Mérito Científico en el año 2005. En el 2016 obtuvo la Medalla Thomson, el principal homenaje en el área de espectrometría de masas. Además de eso, Marcos Eberlin marcó historia en la ciencia, otorgando su nombre a una reacción química. ¿Cómo fue que una reacción química lleva su nombre? En el laboratorio un día estaba planificando hacer una reacción de identificación de iones y me acordé de una reacción en el laboratorio de química orgánica. Y me dije, esa reacción debe funcionar y también en fase gaseosa. Ejecuté esa reacción con iones y funcionó perfectamente. Y continuamos con varios proyectos. Publicamos un artículo de revisión sobre esa reacción. Y un día mi orientador en Estados Unidos me dijo, vamos a llamarla reacción de Eberlin. Y así quedó. El reconocimiento de un científico como el Dr. Eberlin me llevó a investigar y descubrí que varios de los ganadores del Premio Nobel de Ciencia declararon públicamente cuál era su creencia. Entre ellos, William Daniel Phillips, ganador del Nobel de Física en 1997. Yo creo en Dios. En realidad creo en un Dios personal que actúa e interactúa con su creación. Creo que el aparente y excepcional ajuste fino de las condiciones del universo para el desarrollo de la vida sugieren la existencia de un creador inteligente y responsable. Entonces, ¿por qué aparenta ser un problema ser científico y ser religioso? ¿Será que el ateísmo combina mejor con la ciencia? Es eso lo que quiero que descubramos juntos en el programa hoy. En el próximo bloque vamos a conocer lugares donde se estudia a los dinosaurios, tanto en Bolivia como en Estados Unidos. Para mí el estudio de los dinosaurios es fascinante, además, porque es como un caso de detectives. Este depósito en particular, que es quizás uno de los mayores, es sin duda uno de los más grandes del mundo, o tal vez el más grande. Ver cómo un tema delicado de la ciencia es estudiado por los creacionistas. Y el otro aspecto es que los científicos son personas y ellos tienen una cosmovisión, puede ser cristiana o atea, y esto influye grandemente en las conclusiones que formulan. Y voy a intentar entender de una vez por todas el debate entre ateos y cristianos sobre hacer ciencia. 90% de los ganadores del premio Nobel, Ana, fueron o son hombres que creen en Dios. Todo eso y mucho más después de la pausa. Yo soy Ana López, periodista y exploradora, y estoy en búsqueda de respuestas sobre nuestros orígenes. Una mente humana, la mente de Dios, etcétera, una mente, no tendría ningún poder de explicación. Y en el programa de hoy estoy investigando la relación entre fe, ateísmo y ciencia. La percepción de cómo el mundo fue creado, de cómo fue hecho, que tenemos a través de la ciencia, sin duda tendrá fuertes implicaciones teológicas y filosóficas. Y para eso fue necesario entender más la historia de la ciencia. Existe esa idea de que Galileo habría sido perseguido por la Iglesia Católica y todo, pero la persecución a Galileo no tuvo alguna motivación religiosa. Y ahora, el misterio sobre el origen de los dinosaurios es algo que intriga a muchos científicos y curiosos. La evolución indica que esos seres únicos habrían vivido en la Tierra hace millones y millones de años y habrían sido extinguidos por una gran catástrofe. Y si analizamos desde el punto de vista creacionista, parece casi imposible entender cómo estos seres existieron en la Tierra sin contradecir la narrativa histórica de la Biblia. Sin embargo, dos de los mayores centros de estudio de fósiles de dinosaurios son conducidos por creacionistas. Para mí el estudio de los dinosaurios es fascinante, además, porque es como un caso de detectives, en el que
Por ejemplo, aquí tenemos las huellas y nos hacemos las mismas preguntas que se hace un detective cuando tiene que estudiar un caso de la desaparición de una persona o un caso de un homicidio. Raúl Esperante es un paleontólogo cristiano en Toro Toro, Bolivia. Él investiga los mayores misterios detrás de las huellas y fósiles de dinosaurios. Además de Esperante, en Estados Unidos, un trabajo muy similar sucede. La Universidad Adventista del Suroeste, bajo la dirección del Dr. Art Chadwick, realiza un viaje anual a las montañas rocosas, donde tenemos una excavación de dinosaurios. Y cada año excavamos cerca de 1000 ejemplares. No todos son huesos grandes. Tenemos muchos huesos pequeños también, muchos dientes pequeños y cosas por el estilo. Este depósito en particular, que es quizás uno de los mayores, es sin duda uno de los más grandes del mundo, o tal vez el más grande, pero eso es algo discutible que no viene al caso. Pero es un depósito fósil muy grande, y quizá tengamos los restos de 10.000 animales aquí. Cada uno de ellos de entre 6 y 9 metros de largo. Y a pesar de lidiar con seres tan increíbles y llenos de misterio, la ciencia no puede ser hecha a partir de creencias, y sí de manera objetiva. A veces nuestras interpretaciones están excesivamente influenciadas por nuestras creencias. De eso no podemos librarnos los científicos, pero tenemos que tratar de ir al campo y hacer las observaciones de una manera lo más objetiva posible. Y en el pasado y todavía en el presente hay personas que van al campo intentando probar ciertas cosas de la Biblia que en la naturaleza no encontramos y que probablemente tampoco sea necesario probar. Por ejemplo, la cohabitación de seres humanos con dinosaurios, que supuestamente debería aparecer en lugares como estos, con huellas de dinosaurio y pisadas de dinosaurio y pisadas que parecen humanas pero no lo son. Entonces, en nuestra búsqueda de respuestas, Y el otro aspecto es que los científicos son personas y ellos tienen una cosmovisión, puede ser cristiana o atea, y esto influye grandemente en las conclusiones que formulan. Así que tan solo aceptar lo que dicen no es realista a menos que comprendamos la cosmovisión y suposiciones por detrás de lo que dicen y lo que nos revela sobre sus afirmaciones. Doctor, ¿cómo la cosmovisión de un cristiano o de un ateo puede impactar en los estudios de la ciencia? Cuando vemos los trabajos de la evolución, por ejemplo, ¿no? Alguien publica un trabajo mostrando claramente evidencias de un diseño. Hay un diseño aquí, hay un diseño aquí, observa esta reacción, observa la estructura de la mano humana. Inclusive un artículo fue publicado sobre eso. Y el autor al final dice así: solo puede haber sido una obra hecha a mano con los dedos, solo puede haber sido obra de un creador. Y después de publicado ese artículo generó una gran conmoción y restrictiva en la academia. ¿Cómo puede decir que fue Dios que hizo eso? Entonces cancelaron el artículo, y ese dilema que todo científico que no cree en Dios enfrenta todos los días, en realidad no necesita enfrentarlo. Se puede trabajar con una perspectiva mucho más positiva de la ciencia. El discurso del Dr. Eberlin no sorprende tanto, ya que un reciente estudio mostró que en Brasil, las universidades particulares que lideran el ranking de investigación son religiosas. Los padres de la ciencia eran todos hombres que creían en Dios en su gran mayoría. Boyle, el padre de la química, era cristiano, creía en Dios. Él inclusive invirtió su salario en la distribución de Biblias. Boyle, Pascal, Schrödinger, Planck, Maxwell. Los grandes padres de la ciencia, Ana, hombres que creían, y hay muchos científicos hoy que creen en Dios. Entonces tenemos grandes científicos que fueron y que son cristianos y que han hecho grandes contribuciones a la ciencia. 90% de los ganadores del premio Nobel, Ana, fueron o son hombres que creen en Dios. Apenas 10% son ateos. Nosotros siempre nos quedamos pensando, científico del bueno es ateo.
Sin embargo, es lo contrario. 90% de los ganadores del premio Nobel, 67% son cristianos. Ganador del premio Templeton en 2019, apellidado también como Nobel de la Espiritualidad, el astrónomo brasileño Marcelo Gleiser dijo: "El ateísmo es inconsistente con el método científico. El ateísmo es una creencia no creencia, o sea, tú niegas categóricamente algo contra lo cual no tienes pruebas". Y añadió: "Mantengo mi mente abierta, porque entiendo que el conocimiento humano es limitado". Así que los dos científicos hacen muchas cosas iguales. Cuando miramos a la ciencia, estamos observando cosas que evaluamos con nuestros 5 sentidos. No importa si tienes una cosmovisión bíblica o naturalista, utilizarás tus 5 sentidos para analizar todos los datos. Pero la gran diferencia en eso sería preguntar: ¿crees que podría haber ocurrido una intervención sobrenatural que explique algunas de las cosas que encuentras en estos datos? Y una persona con una cosmovisión bíblica diría: sí, definitivamente podría haber ocurrido una intervención sobrenatural, mientras que alguien con la cosmovisión naturalista descontará por completo que cualquier posible intervención sobrenatural podría haber sucedido alguna vez. En cuanto a los orígenes, todo es un elemento de fe. La ciencia no logra reproducir en un laboratorio el origen del universo, ni siquiera de la vida. Hasta hoy no se ha creado vida. Entonces, no hay caso. Entras en un elemento de fe en relación a los orígenes, aunque digamos que no lo sea, pero no importa. Filosóficamente, los orígenes son una cuestión de fe. O cree que Dios existe y que Él es inteligente y creó el universo, o crees que la propia materia tiene la potencialidad creadora de Dios. Así que solo tienes dos opciones: o Dios es un ser personal, inteligente y creador, o la materia tiene las capacidades creadoras de Dios. ¿Existe el lado especulativo de la ciencia y que entra en conflicto con la Biblia? Con absoluta seguridad. Pero también existen elementos muy significativos que forman un denominador común entre la ciencia y la Biblia, que no están en conflicto y que ayudan enormemente. Valores y creencias, sea en algo o alguien, parecen ser características propias de los seres humanos. En la búsqueda por sus propios métodos, ciencia y religión nunca se separan. Solo encuentran en los científicos diferencias en el método de investigar el mundo. El creador descrito en la Biblia continuará siendo fruto de debates, pero también una incógnita, o quién sabe, una figura a ser admirada por muchos que quieren con seriedad comprender mejor nuestro origen. La próxima semana vamos a ver si la Biblia tiene coherencia en sus relatos históricos. Aceptarla como la palabra inspirada por Dios es un acto de fe, pero negar su historicidad y su precisión, eso es más complicado para quien no cree, ¿no? Saber si nuestro planeta tiene miles o millones de años. Y eso sucedió hace 3.500 años atrás. Ya se hablaba de aislamiento. ¿Cómo ellos sabían eso? El programa de la próxima semana está imperdible.